Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mendoza, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad hablaré de un breve resumen acerca de las 8 prácticas contentivas del laboratorio de transmisión de datos, que tenemos como práctica número 1, introducción a manejo de equipos de laboratorio. Entre otras cosas, aparte de conocer los equipos de laboratorio con los que íbamos a trabajar en esta actividad, lo otro que se tocó en esa práctica es acerca de la codificación en línea, como es los códigos AMI, HTTP3 y CMI. Ahora bien, en telecomunicaciones, CMI, un código de línea es una modulación en banda base, es decir, es un código utilizado en un sistema de comunicación para propósitos de transmisión. Tenemos que el código AMI es un código de línea recomendado para transmisiones binarias. Se puede definir como un código bipolar con retorno cero. Entendemos por código bipolar que los unos binarios representan por medio de valores alternadamente positivos y negativos. El cero binario se representa con un nivel 0. El código HTTP3 es un código binario de telecomunicaciones principalmente usado en Japón, Europa y Australia. Está basado en el código AMI, usando una de sus características principales como es invertir la polaridad de los unos para eliminar la componente continua. Tenemos el código CMI, es un código de línea de banda base, cuyo objetivo, al igual que los otros códigos de línea, es máxima componente continua, máximo número de cambios de nivel y detección y corrección de errores. En esta práctica también tocó conocer acerca de lo que es los codecs. Un codec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar y decodificar una señal de flujo, una señal o flujo de datos digitales. Un codec es un acrónimo de codificador de codificador. Ok, ahora tenemos la práctica número 2, introducción a la multiplexación TDM. De esta práctica conocimos un poco más a fondo acerca de las modulaciones PAM, PCM, PWM y la multiplexación por división de tiempo, TDM. PAM es una técnica que recoge información análoga, la muestra y genera una serie de pulsos basados en los resultados de la prueba. PCM es el proceso de muestreo, cuantificación y codificación para producir una señal codificada en un formato digital. PCM modifica los pulsos creados por PAM para crear una señal completamente digital. PWM es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía en una carga. Este tipo de señal es muy utilizado en circuitos digitales que necesitan emular una señal analógica. Por otra parte, tenemos que TDM es el tipo de multiplicación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisiones digitales. TDM transmite varios mensajes dividiendo el dominio de tiempo en ranuras para cada uno de los mensajes. Ok, continuamos con la práctica número 3, la cual consta de la formación de una trama PCM-TDM. Uno de los principales dispositivos para obtener una trama PCM-TDM son los codecs, ya que son los que realizan la fase de conversión de señales de voz PCM y viceversa. Adicionalmente conocimos lo referente a la compresión digital y sus leyes. La compresión digital es la reducción de volumen de datos tratables para presentar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. La ley A es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio usado habitualmente para comprensión en el campo de comunicaciones telefónicas. Es más usado en Europa. Por su parte tenemos que la ley Moon es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio usado en el campo de comunicaciones telefónicas. Es utilizado principalmente para audio de voz humana, dado que explota la característica de la misma. Usado más en Estados Unidos, Canadá y Japón. De la práctica número 4 tenemos la codificación de línea. Ok, aquí reforzamos lo conocido en la práctica 1 acerca de las codificaciones de línea AMI, CMI y HTTP3. Los tipos de codificaciones tenemos la codificación unipolar, usando lógica positiva, el 1 binario se representa con un nivel alto de voltaje y el 0 binario con un nivel de 0 volts. Tenemos la codificación bipolar, la codificación polar. Los unos y los 0 binarios se representan por medio de niveles positivos y negativos de igual voltaje. La codificación bipolar, los 1 binarios se representan por medio de valores alternadamente positivos y negativos. El 0 binario se representa con un nivel de 0. Tenemos la codificación Manchester. Cada 1 binario se representa con un pulso de periodo de medio bit positivo, seguido por un pulso de periodo de medio bit negativo. Del mismo modo, el 0 binario se representa con un pulso de periodo de medio bit negativo, seguido por un pulso de periodo de medio bit positivo. Los códigos NZR y los no retorno a 0, el nivel 1 o 0 es constante durante todo el intervalo de bits, es decir, no va a 0. Y los códigos RZ, retorno a 0, es donde la mitad del intervalo de bits del nivel 1 o 0 va a 0. Continuamos con la práctica número 5, codificadores y transmisores de línea. Nuevamente trabajamos con la codificación de línea CMI, pero adicionalmente conocimos acerca de las señales de sincronización.
que constan de determinar o forzar un orden de eventos de las señales. La sincronización se debe realizar en tiempo limitado, ya que existe alguna posibilidad de fallo. Es posible sincronizar sin ningún fallo, siempre que se espere el tiempo suficiente. La dificultad de sincronización depende de de lo previsibles que sean los eventos relativos al reloj local. Continuamos con la práctica número 6, sistema de comunicaciones para señales analógicas. Se trabajó en base a la comunicación analógica, que consiste en la transmisión de datos, el envío de información, en forma de ondas, a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora, una onda simple cuyo único objetivo es transportar datos modificando una de sus características, bien sea amplitud, frecuencia o fase. También tenemos la conexión simple, es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Un ejemplo de esto puede ser la comunicación por radio VHF u UHF, donde el canal se trabaja la comunicación en un solo sentido. Y tenemos la conexión duplex, que es la conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así que cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Un ejemplo de esto puede ser una comunicación vía telefónica. De la práctica número 7 tenemos sistema de comunicaciones de señales digitales. En cuanto a las señales digitales, tenemos que se trata de una señal cuyos signos representan ciertos valores discretos que contienen información codificada. Los sistemas que emplean señales digitales suelen apelar a la lógica binaria de dos estados, los cuales son reemplazados por unos o ceros que indican el estado de alto o bajo de nivel de tensión eléctrica. También acá conocimos algo acerca de la comunicación RS232. Describe la conexión de serie entre un aparato terminal de datos, o un DTE, y una instalación de transmisión de datos, un DCE, con propiedades eléctricas y mecánicas, aunque la norma solo define este tipo de conexión. La interfaz RS232 se ha establecido como estándar general para transmisiones de datos en serie a través de distancias cortas. También conocimos acerca de TTL, es la sigla en inglés de transistor logic, es decir, lógica transistor a transistor. Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, tecnología de construcción de circuitos integrados electrónicos digitales basada en el uso de transistores bipolares. Ok, ahora para finalizar tenemos la práctica número 8, que trata de la medida de la tasa de error. La tasa de error binario en ocasiones se define como el número de bits recibidos de forma incorrecta respecto al total de bits enviados durante un intervalo específico de tiempo. Es usado en telecomunicaciones para modelar un canal de comunicación. Ahora bien, para finalizar este breve resumen, hablaré acerca de una conclusión. Debido a que en la actualidad en la que nos encontramos, el proceso de mantenerse comunicado es muy importante, prácticamente vital. Mediante la transmisión de datos es posible comunicarse entre una pequeña zona, así como con el resto del mundo, por ejemplo a través del Internet. Cada día es más necesario tener acceso a la información, ya sea mediante telefonía o red de datos. Desde la persona más común hasta el gran empresario tiene necesidad de mantenerse conectado al día a día con diferentes tipos de comunicación. Desde lo personal, lo educativo, lo empresarial, en el mundo de la medicina, en muchas áreas más dependen de una buena comunicación. Y es así como gracias a los medios de transmisión es que esa comunicación se hace posible. Muchísimas gracias.